Indudablemente, el domingo pasado hablé para poder afrontar un 2020 diferente. Necesitamos también tener una mentalidad diferente. Cambiar la mentalidad. Y hablamos un poco de la mente o del pensamiento de Jesucristo y la posición de un hombre de Dios que fue reconocido en la Biblia como el mayor que ha nacido de mujer, como lo fue Juan el Bautista. Y este hombre fue reconocido a ese punto porque si bien Abraham fue el padre de la fe, fue conocido en la palabra como el padre de la fe, porque pudo escuchar a Dios y seguir su voluntad o sus mandamientos hasta lo más profundo, que fue disponer en su corazón de entregar a su hijo, la mayor bendición que este hombre había recibido. Pero como Dios es Dios y es justo y en Él hay amor y justicia, Él es amor y justicia, con simplemente ver el acto desde el corazón, ya para Dios era más que suficiente. No tuvo que ver el acto cumplirse. Cuando Abraham lo iba a ejecutar, sí, o a rendir a su Dios, a nuestro Padre, Dios le dijo: detente. Ya yo me he hecho provisión para esa ofrenda. Ya yo me he hecho provisión para esa situación. Pero mi gozo está en que tu corazón ha sido probado y aprobado. Y yo quiero que nosotros, en medio de la prueba que estamos pasando, que podemos pasar, seamos aprobados. Seamos aprobados. De verdad que ese es mi mayor deseo, iglesia. Y es mi clamor al cielo, porque yo quiero aprobar delante de Dios. Indudablemente el día a día es una prueba. El día a día es una carrera de obstáculos. El día a día, estés dentro o fuera de Venezuela, va a haber circunstancias que siempre van a ser adversas a tus pensamientos, a tus necesidades, a tu alegría, a tu gozo, a tu creencia, a tu fe. Siempre la va a haber. Pero la posición que marcó Juan el Bautista fue ya no la de recibir una generación, como Dios se lo había prometido a Abraham. Serás el padre de generaciones. Juan el Bautista recibió la posición de abrir camino al que salvaría, al que venía a salvar las generaciones que Dios le había entregado a Abraham y las que habrían de nacer después de Jesús. Juan el Bautista tenía que abrir camino al Hijo del Dios Altísimo, al que venía a hacerse hombre como usted y como yo, para cumplir con la profecía, para cumplir con el cielo, desde acá, desde la tierra, cosa que ningún otro hombre podía hacer, pudo hacer o podrá hacer. Y es tremendo esto, porque cuando la Biblia me dice, este hombre, no hay uno nacido de mujer que sea mayor que él en la tierra, yo tengo que escuchar qué decía este hombre entonces. Y cuando hablo de cambiar nuestro pensamiento o abrir nuestra mente, es una ventana, ¿sí? Es una ventana a lo que escuchamos, es una ventana a lo que pensamos, es una ventana a nuestra alma, a nuestro ser. Pero tiene que haber una profundidad en nosotros, y es la respuesta. Porque no se trata solo de cambiar la mente, sino de que nuestro corazón sea transformado.
No se trata solo de pensar diferente, sino de que nuestra actitud y nuestra respuesta sea la adecuada. Y esto me consternaba a mí porque el Señor me llevó entonces a escuchar qué dice o qué decía Juan el Bautista. Vaya conmigo, por favor, al mismo libro de Lucas, capítulo 3. Nada nuevo. Nada nuevo. Siempre esperamos la profecía del momento, la palabra profética del año, la palabra de la circunstancia, pero se nos olvida la sustancia, lo que sustenta. La sustancia es lo que sustenta. Lo que sustenta una palabra profética, lo que sustenta un pensamiento cristiano, lo que sustenta un sentir del Espíritu, es lo que este hombre está hablando acá ahora en el capítulo 3. Vamos a leer desde el 3. Dice la palabra que él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es tremendo esto porque en algún momento lo enseñé en un martes de oración, que nuestra oración tiene que estar cargada de arrepentimiento. Y que la condición para que en nosotros la mente renovada, los ánimos reforzados, la posición de esperanza en la victoria, en el día bueno, en la recompensa grande, está centrada en una vida de arrepentimiento. Está centrada en tener un corazón digno de reconocer que necesitamos arrepentirnos cada día. Escúchame, iglesia. ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Muchas veces piensa la gente o dice la gente. Dios tiene, desde que existe la tierra, Dios es Dios. Y Dios dejó su palabra muy clara, su voluntad muy clara. Y pensamos nosotros que por 20 años que tenemos acá, que somos jóvenes, 40, 60, 80 años, porque tenemos una historia en la mano de 100, 200, 300, 500 años, tenemos la razón y podemos cambiar lo que Dios ha dicho. Entonces no necesitamos arrepentirnos. Eso lo piensa alguien que es corrupto. Eso lo piensa alguien que es idólatra. Eso lo piensa alguien que es asesino. Eso lo piensa alguien aún que tiene inclinaciones por su mismo sexo o gusto por su mismo sexo. Y pensamos que porque tenemos 20 años de nacido o 30 años acá en la tierra, entonces nosotros podemos quitarle la razón a Dios. Y yo nací así, yo soy así, o me tocó esto porque mis padres eran así y a mí me abandonaron, entonces yo conocí fue la calle. Y nos marcamos en esa posición. Y queremos borrar ni siquiera los 2020 años que Cristo dividió la historia, sino borrar el principio de lo que es Dios. Porque desde el principio Dios habló muy claro, muy claro. Y es allí donde entonces esta palabra, arrepentimiento, el profeta dice: todo valle se ha alzado y todo monte se ha bajado.
El arrepentimiento no llega a nuestras vidas porque hay orgullo. Pero también puede dejar de llegar a nuestras vidas porque hay complejos, porque hay miedo, porque hay algún terror a que nadie me va a perdonar, nadie me va a auxiliar, nadie me va a tomar en cuenta, nadie. Y esas dos palabras, no me importa lo que piensen los demás, no me importa lo que piense Dios, no me importa. Esa actitud de orgullo o de altivez aleja de mi corazón el arrepentimiento. La posición de decir que yo no valgo, que yo no sirvo, que nadie me va a tomar en cuenta, aleja de mi corazón el arrepentimiento. Y es como lo decíamos el domingo pasado, entonces mi mente ya no está abierta, mi mente está cerrada ya a alguna condición de esperanza. Por eso el Señor decía, o nos decía el domingo, hay que cambiar nuestra mentalidad, pero ahora necesitamos tomar la posición correcta. Porque yo no estoy diciendo que sea fácil, porque yo no estoy diciendo que es fácil para un mujeriego dejar de mirar hacia los lados y serle fiel a su esposa o a una sola mujer. No estoy diciendo que sea fácil, no es fácil. Pero al yo decir que es imposible, entonces estoy negando la fe en Cristo. Al yo no arrepentirme y poder voltear mi mirada a la cruz de Cristo y decir, Señor, aunque mi carne es débil, porque tú lo sabes, yo lo sé y tu palabra incluso lo dice, la carne es débil, aunque mi carne es débil, yo me aferro a que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empieza una lucha, así, una batalla. Y puedo hablar del mujeriego tanto como del corrupto o del idólatra o del vicioso o aún, porque es un tabú parece en muchas iglesias o en muchas naciones, al homosexual, porque está hablando de la libertad de otra persona. Cuando la libertad de una persona transgrede la mía, ya no es libertad. Cuando los derechos de alguien están sobre mis derechos, ya no es libertad. Y nunca voy a hablar de faltarle el respeto a alguien. Si tiene su identidad y tiene su pensamiento y quiere vivir en su doctrina o en su estructura, es su vida, es su problema. Pero yo me quiero asegurar de que en casa, en la iglesia, usted y yo sepamos dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque me duele ver en la calle y encontrarme con cristianos, o que yo conocí como cristianos, y que hoy tenga un San Miguel Arcángel como el fundador de sus vidas o el protector de su alma. Y yo digo, es que nunca, entonces, tiene que ser que nunca tuvo una convicción de quién era Cristo. Nunca tuvo una convicción de en qué lugar estaba parado. Porque yo puedo entender que caigamos, que fallemos, pero cuando yo no estoy fundamentado en la roca, yo no me arrepiento y me voy entonces al Dios o al movimiento de turno que me convenga. Y por eso usted ve que hay uno que no era homosexual y cayó en la homosexualidad. Y usted no lo entiende, es porque nunca se arrepintió, porque tuvo una falla en su corazón. Pero por no estar fundamentado en la roca que es Cristo, entonces desvió su pensamiento y desvió sus sentimientos. Por eso usted ve una persona que estaba en una iglesia, que podía cumplir hasta un diaconado, o un pastorado, o una posición de liderazgo, o un apostolado, y haber de repente tenido una falla o alguna circunstancia y después negar la fe. Porque para mí eso es negar la fe. Es negar la fe en Cristo. Es negar que Cristo murió por ti y por mí y por una humanidad entera. Es negar que en Cristo hay poder y autoridad. Entonces, este hombre decía, arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento tiene que estar acompañado de una fe, mira iglesia, una fe absoluta de que Dios lo va a hacer contigo. De que Dios lo va a hacer contigo.
Estamos creyendo más en el Twitter, estamos creyendo más en las redes sociales, estamos creyendo más en el político del momento, estamos creyendo más en Trump, estamos creyendo más en Maduro, estamos creyendo más en muchas cosas, en la opinión del que está en ese país, en el que está en otro lugar. Estamos creyendo más en eso que en lo que Dios ha dicho. Y no estoy hablando de no escuchar opiniones, de no escuchar consejos, no estoy hablando de eso. Porque indudablemente la alabanza lo decía, ayúdame a hacer bendición, y necesitamos esa convicción en nosotros de que por nuestros labios, por nuestras acciones, podemos bendecir a alguien. Amén. Pero nada de eso puede estar por encima de mi posición y mi condición de fe en el que murió por ti y por mí. Mire, más nadie lo hizo. Más nadie lo hizo. Más nadie lo hizo. Más nadie lo demostró. La historia, la religión, Satanás y sus demonios quieren borrar ese momento. Quieren borrar ese nombre. Quieren sacarlo de todo contexto y de todo texto. El nombre de Jesucristo y lo que Jesucristo marcó. Pero no ha podido ni podrá hacerlo. Al contrario, entre más ataca, el pueblo más crece. La iglesia más se expande. La fe más se extiende. Pero esto es ¿por qué? Porque hay un Dios que respalda. Porque hay un Dios que respalda esto. Esto no es solo por la terquedad de hombres. Entiéndalo. Hay hombres más tercos. Hay hombres más doctos, más adoctrinados. Hay hombres más, la palabra sería meticulosos, no, estrictos en su religión. Mire, usted y yo no somos estrictos. Hay religiones que donde sea, a la hora que tiene que ser, donde estén, sueltan un banquito y se arrodillan a orar. Y buscan la dirección, saben a la dirección donde supuestamente está Dios, de donde salga la estrella o la luna o el sol, no sé, porque no voy a entrar en ese diatriba, pero saben, están adoctrinados y allí lo hacen. Y a nosotros nos cuesta media hora, un matutino, nos cuesta venir a la iglesia, nos cuesta, Señor, aunque sea a las 6 de la tarde, nos cuesta hasta antes de comer. Pero esa es falta de fe, porque pensamos que la oración no llega, no sirve, porque no hay nadie que la escuche. Y es falta entonces de fe en el Dios vivo y real, que es nuestro Padre, el que envió a Jesús. Entonces hay gente en la tierra creyendo más que nosotros, pero no están creyendo en un Dios vivo y real, y por eso las cosas siguen igual o peor. Entonces por eso este hombre de Dios estaba abriendo camino al ejemplo perfecto, al que iba a quitar toda duda. Toda duda, porque antes de Cristo habían dudas. Bueno, Dios es amor, o es esto, pero después de Cristo no hubo ninguna duda de que Dios lo ama a usted y a mí. Mire, Jesús, para tener que bajar al infierno en esos 3 días, a rescatar a todas esas generaciones que en el pasado no lo escucharon, pero nunca lo vieron. Y lo hizo por amor y misericordia a ellos. Y tener que bajar hasta allá, sabiendo lo que se iba a encontrar. Satanás es osado, iglesia, Satanás es osado. ¿Usted cree que Satanás fue a tentar a Cristo en el desierto porque, bueno, era la rutina, o era Satanás iba a enfrentar al Hijo de Dios? Y él tenía la convicción de que lo iba a derrotar.
Si tenía esa condición con Cristo, ¿usted cree que no la va a tener con usted y conmigo? Satanás cree que lo puede derrotar a usted y es osado. Entonces usted y yo no nos podemos dormir. No nos podemos dormir en los laureles. Porque es que bajamos la guardia, mire, y el hombre está ahí para darte con la derecha, con la izquierda, por arriba, por abajo, de la manera que sea. Pero tiene que haber en nosotros entonces una condición de arrepentimiento. Señor, yo necesito volver, o yo necesito estar contigo, en tu presencia. Y no estoy hablando de que se tiene que morir e ir al cielo. Acá en la tierra, porque podemos estar en el lugar incorrecto, pero con la presencia correcta, todo va a salir bien. Y no estoy hablando de que usted no nació en Venezuela o no nació en el lugar correcto, porque no estoy hablando de un estado o de un territorio. Estoy hablando de la condición de ese lugar, porque yo me siento que aquí en Puerto Ordaz estoy en un lugar incorrecto, donde todo lo torcido es lo que da dinero y donde todo lo que la gente pueda hacer de manera ordenada, de manera justa, se está volviendo estéril, se está volviendo infértil. Y eso es una mentira del diablo. Porque si yo mantengo en mi vida la presencia del Dios correcto, la condición incorrecta va a tener que retroceder. La condición incorrecta va a tener que retroceder. Y no me puedo conformar. Mire, es que en la cola de la gasolina es que no se trata de conformarme que la gente se ordene bien o no, o que me toque el número mayor o menor. Se trata, chicos, de que yo quiero llegar a una estación de servicio y echar gasolina y punto, cuando yo quiera, cuando yo pueda. ¿Usted está entendiendo? Es un pequeño ejemplo de muchos de lo que podemos vivir hoy. Porque sí, pueden ser pañitos de agua, ¿no? Y bueno, ya estamos organizados. Necesitamos gente productiva y produciendo. Gente atendiendo lo que Dios quiere decir, lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiere entregarle, lo que Dios quiere preparar o lo que tiene preparado para una ciudad, para un país. Pero estamos distraídos o nos están distrayendo el enemigo en cosas incorrectas, y no estoy hablando de la política. Todo lo que nos rodea. Porque siempre el jueves era el viernes chiquito y el miércoles era la antesala al jueves chiquito y todo. Entonces desde el lunes empezabas a beber. Porque así lo ibas retrocediendo por algo para llegar al día festivo que era el viernes. Había una antesala. La alfombra roja para llegar al viernes, que era la pachanga más grande. Pero antes, usted se ríe. Lo hacíamos, iglesia, y era la condición incorrecta. Pero por no tener o por falta de fe, no había arrepentimiento en nosotros. Y el arrepentimiento sincero trae una conversión. Y esa conversión empieza a abrir en nosotros la presencia del Dios correcto. Y no estoy diciendo que entonces ya usted hoy creyó y tal, y usted se afirmó, entonces ya mañana todo está color de rosa. No, es una batalla. Por eso duramos 80, 100 años, con el favor de Dios, con la gracia, con la misericordia de Dios. El tiempo que tengamos que durar, el tiempo que Dios nos permita, porque estamos cumpliendo con el propósito, porque es allí.
La presencia, lo decía el domingo, trae propósito, afirma el propósito que nosotros tengamos acá o en cualquier otro lugar. Entonces, esa condición me lleva un poco más adelante, en el mismo Lucas, donde a través de milagros que va haciendo Jesús, como libertar endemoniados, sanar enfermos, restituirle la suegra a Pedro, que estaba enferma y la levantó. Todo esto lo hace Jesús y llega a un punto donde hay una condición de un hombre que se había que tenía una fe, pero estaba débil, por así decirlo. Porque tenemos que entender que va a haber momentos de debilidad y de desilusión, de entristecimiento de nuestro corazón. Y estas cosas pueden golpear nuestra fe, pero no pueden moverla. Estas cosas pueden venir a golpear tu fe, pero no pueden moverla. Escúcheme, el fin de todo esto lo dice en la palabra. Antes de entrar en este punto, fíjese, decía: y verá toda carne la salvación de Dios. El propósito más grande estaba ya expuesto. Y verá toda carne, por arrepentirse, por convertirse, verá cómo la humildad llega a su vida, cómo el menosprecio se va de su vida, y puede entonces accesar a una salvación. Iglesia, lo que nadie puede comprar, lo que el dinero no puede dar, lo que la fama no puede sostener, lo que la fortuna y el poder no puede garantizar, Dios lo da por gracia y misericordia. Salvación y vida eterna. ¿Por qué salvación y vida eterna? Porque hay una eternidad en nosotros, pero puede ser de desgracia o de victoria. Y eso no es una mentira, eso no es una fábula, eso no es un cuento, ni tampoco una historia para que usted agarre temor. Es una realidad. Es una realidad y no se puede tapar el sol con un dedo. Eso es real. Si usted lo quiere creer o no, bueno, cada quien decide. Es más, yo le voy a hacer una invitación. Como nadie sabe el mañana, ¿qué es más fácil? Asegurarme hoy y decir: bueno, Señor, si tú eres real, entonces mañana yo estaré gozoso y en paz. A decir hoy: bueno, eso es mentira. ¿Y si mañana era verdad y te das cuenta y es muy tarde? Es más fácil acercarse hoy al Dios que no quiere para mí envidia, maldiciones, contiendas, sino que quiere victoria, esperanza, vida eterna, gozo, familia, riquezas, bienes, autoridad, bendiciones. Es más fácil entonces creer en que Dios no existe. ¿Usted le parece sensato eso? Por eso Dios nos llama: seamos sensatos. O sea, yo quiero hablar de fe. Iglesia, yo quiero que usted se llene de fe. Porque yo sé que las cosas no están fáciles. Yo vivo con usted aquí en Puerto Ordaz. Yo no tengo un avión privado que me voy a Miami el lunes y regreso el viernes otra vez. O que me voy a Irak el lunes y me regreso, no sé qué país el que tenga la ideología de que a usted le guste. O me voy a Dubái, o me voy a China, o me voy a sentarme con el coreanito que tiene la mano todos los días encima del botón para lanzar la bomba nuclear. No me voy, me quedo aquí. Me quedo acá y lo vivo día a día, y sé que hay necesidad, que hay aflicción, que hay conflicto, que hay problemas, que hay circunstancias,
que viene la debilidad a nosotros, pero ahora, más que nunca, más que antes, más que ayer, hoy más que ayer. ¿Por qué? Porque ayer ya pasó. Ayer ya venciste, o ayer, bueno, el enemigo hizo contigo lo que quiso, pero hoy hay esperanza. Hoy estás vivo. Hoy estás respirando. Hoy tienes oportunidad de arrepentirte, de levantarte, porque dice la palabra, no lo digo yo, que todo valle será alzado. Todo complejo, toda cosa indigna en tu vida va a ser sacado y te va a llevar al nivel, mira, correcto. Todo orgullo, toda vanagloria de tu corazón va a ser bajado. Y eso duele cuando nosotros no nos arrepentimos y sacamos eso de nuestras vidas. Entonces tiene que venir las consecuencias, porque todos se lo echamos la culpa a Dios o al diablo. Las consecuencias, como hablábamos ahorita, María Teresa, de lo que sembramos, lo cosechamos. Esas consecuencias vienen, esos frutos vienen. Yo quiero agarrar frutos buenos o rosas bonitas que, aunque tengan espinitas y uno tenga que cuidarse de esas espinas, pero me alimentan, embellecen, satisfacen. A que tengas que agarrar frutos envenenados. Parecen muy bonitos, pero en lo que los comes te llevan a muerte, a maldición y a desgracia eterna. Cualquiera dice que es dramático el pastor. Bueno, sí. No es que nuestra vida sea un drama, pero si no alcanzamos ese lugar de salvación y victoria, mire, le aseguro que vamos a ser los más dramáticos. Pero no va a ser una novela que tenga fin. Yo no quiero eso para mi vida. Ni quiero eso para usted, ni para sus hijos, ni para mi ciudad, ni para el lugar donde esté. Por eso Jesús llega a escena y empieza a demostrar con amor, con justicia, con elegancia, con dignidad, el Padre a quien le sirve. Yo quiero que usted y yo hagamos eso. Que empecemos a mostrar amor, justicia, elegancia, con dignidad, el Padre al que usted y yo servimos. El Padre al que usted y yo servimos. Para alcanzar eso en nuestras vidas tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento diario, iglesia. Porque usted y yo metemos la pata a diario en algo. Y lo hablamos en el ayuno y necesitamos hacerlo. No se lo saque de la cabeza. Pero nuestra fe tiene que estar centrada en el que nos puede perdonar. No es que porque hoy me conviene, entonces porque ya ahora me gustan los hombres, entonces no, ya Jesús estaba equivocado. Lucha con eso. Batalla con eso. Porque Dios te va a hacer libre de eso. No estoy diciendo que hay que cortarle la cabeza al otro o a aquel o a ella. No. Batalla con eso, lucha con eso. Se trata del día a día. Entonces ahora fíjese cómo Jesús llega, para cerrar, donde cuando Simón estaba pescando y regresaba al puerto sin nada. Dice, maestro, en el capítulo 5 de Lucas, versículo 5, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero en tu palabra, porque Jesús se lo había dicho, como Dios te lo está diciendo hoy, en tu palabra echaré la red. O sea, voy a confiar. En tu palabra me arrepentí, Señor. Padre, perdóname. Padre, conságrame ahora. Porque tu palabra lo dice y yo lo creo y yo lo voy a creer por mi familia, por mi vida, por mi país, por mi entorno, por el lugar donde esté. Lo voy a creer y voy a echar la red, o voy a salir. Y dice que cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que la red de él se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían las dos barcas, iglesia. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Fíjese la condición de Pedro aún. Y Jesús le dice,
o siga leyendo, por la pesca que habían hecho, el temor que se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, por el milagro que estaba viendo. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús estaba afirmando en él, como lo afirma hoy en nosotros: serás bendición para la tierra. No temas, porque serás bendición para la tierra. Pero qué bueno puede salir de ahí, de ese lugar donde hay tanto conflicto, o de esa familia o de ese hogar donde todos están divididos y en pelea y en problemas. Jesús te está diciendo hoy: no temas, pon tu fe en mí, arrepiéntete de tu pasado, pon tu fe en mí, que yo te haré bendición, no para uno, para muchos. Y es tremendo lo que decía Juan: el que está a tu lado, sí, empieza por ese, empieza por tu casa, empieza por tu esposa, por tus hijos. Pero no te va a dejar allí el Señor, va a ser para muchos. Y los que están contigo van a recibir también esas bendiciones y van a ser de bendición. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la iglesia que Dios requiere en Venezuela y en cualquier lugar. Porque no es el lugar correcto el que tiene la mejor tecnología, o el que tiene el mayor avance, o el que tiene la mayor limpieza, que no es Venezuela. No es el lugar correcto el que tenga las mejores universidades, o esto o el otro. No se trata solo de eso. Es el que tenga la presencia del Dios vivo, que garantiza que todo eso que va a perecer o va a pasar permanezca en nosotros. Miren, nada sin Dios se sustenta, nada sin Dios se sostiene. Por eso la historia de Cristo no ha podido ser borrada, porque su sustento está en el Dios eterno. Por eso los pasos que Jesús dio, ninguno podrán ser borrados, porque están sustentados en el Dios eterno. Y si usted y yo nos sustentamos allí, entonces nada de lo que hagamos, el lugar donde vayamos, va a ser borrado o va a ser destruido. Sí va a ser golpeado. No se crea la última Coca-Cola. Seamos como Simón Pedro: Señor, todos los días a los pies de Cristo. Todos los días a los pies de Cristo. Perdóname. ¿Por qué? Porque sin ti soy nada. Sin ti esa barca no se hubiera llenado. Me olvidé de ti y tengo meses arruinado. No es lo que me está pasando a mí. Lo estoy diciendo es en el buen sentido de cada uno de nosotros, de lo que no queremos que nos pase, o de lo que nos puede pasar, por salirnos de la presencia correcta y entrar en un lugar que pensamos nosotros, por nuestra propia opinión, como le dije al principio, por los 20 años que tengo aquí en Venezuela o de existencia, ya me creo el más sabio, o porque soy la generación tal o cual, o la generación millennial o tal, entonces ya tenemos nosotros la sabiduría. Dios es Dios desde el principio, y Él dejó muy claro cuál es su voluntad, y usted y yo sabemos entonces de lo que nos tenemos que arrepentir. Y cada día nos va a seguir mostrando más cosas. Amén. Esa condición me lleva a mí a afrontar una nueva semana o un nuevo día. Usted ve hasta dónde le llegan las baterías, pero tiene que recargarlas. Amén. Sí, iglesia, así como a veces andamos con el cargador en la cartera o lo metemos en el bolsillo, ¿no? A donde llegue un enchufe. ¿Tienes un enchufe? ¿Tienes ahí? Que el teléfono está muriendo. Bueno, Padre, Señor, llega a donde llegue, te montas en el carro. Señor, recarga las baterías, renueva esas fuerzas, renueva la fe, alimenta esa fe, susténtala con la palabra, llénate de la palabra. Porque necesitamos esperanza cada día, iglesia, para seguir adelante. Dándole, como digo todos los días. ¿Cómo estás? Dándole aquí, dándole.
Pero no se ponga a dar a la gente, dele al diablo. Patea al diablo. Porque afuera hay mucho conflicto, sí. Y hay que evitarlo. Evítese las discusiones estériles. Amén. Le bendigo, iglesia. Le amo. Le voy a pedir que sobre nuestros pies podamos rendir a nuestro Señor y Padre de corazón.